¿Sabías que en el libro de Cruella de Serena Valentino conocemos una historia completamente diferente a la que siempre nos contaron sobre esta villana? Cuando yo lo leí, hubo momentos en los que no podía creer lo que estaba descubriendo, porque toda mi vida había visto a Cruella como esa mujer obsesionada con los dálmatas, pero aquí entendí que su historia empieza mucho antes, así que hoy vamos a descubrirla. Hola, soy Amanda, bienvenidos a Tu Movie. ¿Sabías que la infancia de Cruella no fue nada fácil? Eso fue lo primero que descubrí al leer el libro, porque yo pensaba que iba a encontrarme con una niña destinada a ser mala desde el principio, pero no. Serena Valentino nos lleva hasta Hell Hall, mucho antes de la villana que conocemos, y nos presenta a una niña que todavía intentaba descubrir su lugar en el mundo. Y sabes, Cruella era curiosa, soñaba con viajar y no quería conformarse con lo que los demás esperaban de ella. Pasaba mucho tiempo con Miss Prickett, su institutriz, mientras en casa estaba su madre Lady Devine, obsesionada con la elegancia y las apariencias. Y aquí empecé a entender algo. Cruella admiraba a su madre, pero también vivía intentando ganarse su aprobación. Cada palabra, cada mirada podían hacerla sentir suficiente, o todo lo contrario. Y para una niña, crecer creyendo que debe ser perfecta para recibir cariño puede dejar una marca enorme. Pero en medio de todo eso había alguien que hacía que la historia tuviera un poquito de luz, su padre. Esta parte me sorprendió mucho, porque descubrí una Cruella que fácilmente podríamos olvidar que existió. Él la hacía reír, le contaba historias, le regalaba libros, bailaba con ella y le llevaba recuerdos de sus viajes. También estaba Anita, su amiga de la infancia, y gracias a ella conocemos una versión mucho más inocente de Cruella, porque sí, desde pequeña podía tener ese carácter fuerte, querer llamar la atención, pero también sabía querer de verdad. Y sabes, Cruella no creció sin amor, ese amor simplemente parecía venir de unas pocas personas, mientras que ella seguía intentando conseguir el de otras personas. Poco a poco empecé a entender que destacar era una forma de sentirse importante y que ser diferente podía convertirse en un escudo. Mientras avanzaba por estas páginas pensaba, quizá aquí empezó todo. No con una gran maldad, sino con una niña que aprendió a esconder lo que siente detrás de una personalidad cada vez más fuerte. Y obvio, la relación entre Cruella y su madre era tan importante, porque al principio Cruella no veía a Lady como una mujer cruel. Todo lo contrario, la admiraba muchísimo. Para ella, su madre era la mujer más elegante, hermosa y perfecta del mundo. El problema es que esa admiración hacía que cada pequeño comentario suyo pesara el doble. Cruella tenía 1 hora al día para estar con ella, y se preparaba con toda la ilusión del mundo por ese momento. Pero bastaba con que su madre notara algo que no le gustara para que su emoción se viniera abajo. Hay una parte del libro que me hizo pensar mucho. Aquí Cruella aparece con un vestido que ya había usado antes y su madre le hace notar que una señorita no debería repetir vestido tan seguido. Parece una tontería, ¿no? Pero cuando eres una niña y la persona cuya aprobación más deseas te señala lo que haces mal, terminas mirando tus propios errores con esos mismos ojos. Entonces Cruella estaba aprendiendo a medir su valor según las expectativas de su madre. Su belleza, su ropa, sus modales, todo tenía que demostrar algo. Lo más interesante es que Cruella ni siquiera parecía darse cuenta de lo dañina que podía ser esa relación. ¿Sabes? Serena Valentino explica que una de las cosas que más le interesaba del personaje era justamente esa falta de conciencia sobre sí misma, y creo que se nota muchísimo. Cruella puede recordar a su madre con cariño, incluso cuando sus palabras la hacen sentir pequeñita, y ahí fue cuando yo sentí que empezaba a nacer algo dentro de ella. Esa necesidad de demostrar constantemente que era especial. Si mamá quería una hija elegante, ella sería elegante. Si quería que destacara, Cruella encontraría la manera de hacerlo. Poco a poco, esa exigencia dejó de ser una regla de su casa y empezó a convertirse en parte de su personalidad. Y lo triste es que cuando creces intentando demostrar todo el tiempo que vales algo, llega un momento en que ya no sabes si estás viviendo para ser feliz o simplemente para conseguir que alguien diga, sí, eres suficiente. Cruella todavía era una niña, pero esa idea ya empezaba a acompañarla. Y mientras seguía leyendo, pensaba que quizás su obsesión por ser diferente no nació de querer ser superior a todos, sino de haber pasado demasiado tiempo intentando convencer a su propia madre de que ella también merecía ser admirada. Y si hay un lugar que parece guardar toda la historia de Cruella, ese es Hill Hall,
Cuando llegué a esta parte sentí que la mansión dejaba de ser simplemente el lugar donde vivía y empezaba a convertirse en esa parte de ella. Es enorme, elegante y tiene ese aire de cuento de Disney donde sabes que detrás de esas paredes bonitas seguramente se esconde algún secreto. Lo interesante es que el libro comienza ahí, con una Cruella adulta mirando hacia atrás y recordando todo lo que ha vivido. No podía evitar imaginar a la pequeña Cruella recorriendo esos pasillos con sus vestidos, sus libros y sus sueños, sin imaginar lo que esos mismos lugares llegarían a significar para ella. Y hay algo que me parece muy triste. Una casa puede ser enorme y aún así hacerte sentir completamente sola. Y creo que eso es lo que representa su mansión para Cruella. Al principio parece un hogar lleno de lujos, pero poco a poco se convierte en un reflejo de lo que pasa dentro de ella. Cuando la vemos de adulta, ya no parece aquella niña curiosa que soñaba con viajar. Ahora está sola, rodeada de recuerdos y pérdidas. Y eso me dio mucha nostalgia, porque mientras leía podía imaginar a esa pequeña Cruella corriendo por los mismos pasillos sin saber todo lo que un día iba a perder. Por eso siento que nunca fue solamente una casa, sino una especie de espejo. Cuanto más se rompe Cruella por dentro, más oscura parece sentirse la mansión que la rodea. Y eso me encanta del libro, porque el escenario también cuenta la historia. Hill House fue el lugar donde comenzó su historia, pero también terminó guardando todas las versiones de Cruella que ella fue dejando atrás. Y entonces aparece Anita, y creo que aquí descubrí una de las partes más bonitas de la historia. Si su madre hacía que sintiera que tenía que demostrar su valor, Anita era todo lo contrario, una amiga con la que podía ser ella misma. Mientras leía, me gustaba imaginar a las dos creciendo juntas, compartiendo secretos y aventuras, aunque vivieran en mundos muy diferentes. Cruella podía tener un carácter bastante fuerte, pero con Anita había algo distinto. La defendía, la cuidaba y estaba realmente unida a ella. Y cuando su padre enferma y finalmente fallece, Anita se convierte en una de las pocas personas que permanece a su lado. Ahí entendí cuánto significaba esa amistad. Anita conocía a la niña que estaba detrás de los vestidos, el dinero y esa personalidad tan intensa. Pero lo que más me dolió fue descubrir que esa amistad también empezó a romperse. Cruella soñaba con viajar por el mundo y quería que Anita se fuera con ella, pero la vida comenzó a llevarlas por caminos diferentes. Y mientras avanzaba por el libro, yo no podía dejar de pensar que Anita representaba una posibilidad para Cruella, otra vida. Una en la que quizá nunca se convertiría en la mujer que conocemos, porque tal vez Cruella no necesitaba ser admirada por todo el mundo, quizás solo necesitaba que alguien se quedara a su lado. Y la verdad esa idea me dejó con mucha nostalgia, porque por un momento parece que existía una versión diferente de su futuro. Anita no pudo salvarla de todo lo que vendría, pero durante un tiempo fue esa pequeña luz que Cruella todavía tenía. Y entonces apareció Jack. Y aquí fue donde yo sentí que la historia de Cruella podía tomar otro rumbo. Ella, que durante tanto tiempo habría querido demostrarle a su madre que era especial, de repente encontró a alguien que parecía quererla sin pedirle que cambiara. Jack era divertido, cariñoso y tenía una forma de verla que Cruella necesitaba muchísimo. Con él empezó a imaginar una vida diferente. Una vida en la que podía viajar, enamorarse y simplemente ser feliz. Incluso llegó a pensar que ya no necesitaba la aprobación de su madre porque por fin tenía su propio hogar y lo mejor, tenía a alguien que la amaba. Y mientras leía esta parte, yo pensaba, quizá esta sea la oportunidad de Cruella para escapar de todo lo que le había hecho sufrir. Pero esa pequeña felicidad duró muy poco. Jack fallece en un incendio y de un momento a otro Cruella vuelve a quedarse sola. Lo que más me dolió fue imaginar que no solo estaba perdiendo a su esposo, sino también la vida que había construido con él y la esperanza de que todavía podía tener un final feliz. Porque después de todo lo que había vivido, parecía que por fin había encontrado un lugar donde podía sentirse querida. Y ahora ese lugar desaparecía entre las llamas. Su cabello incluso cambió, quedando dividido entre el negro y el blanco, como si hasta su propia apariencia quisiera contar lo que acaba de pasarle. Y ahí sentí que algo dentro de Cruella también se apagaba, porque después de esta pérdida ya no estamos viendo simplemente a una mujer triste, estamos viendo a alguien que empieza a quedarse atrapada en su propio dolor. Aquí es donde toda la historia empieza a cambiar. Después de perder a su padre, a Jack, y de ver cómo muchas de las personas que quería se alejaban, ella ya no parecía tener dónde refugiarse. Lo triste es que Cruella no encuentra una manera de sanar. Ella empieza a encerrarse en su propio dolor. Cada pérdida se convierte en un recuerdo que vuelve una y otra vez,
y poco a poco la tristeza empieza a mezclarse con rabia. Mientras leía, pensaba que quizá este era el momento en que Cruella dejó de mirar hacia atrás con nostalgia y comenzó a mirar hacia atrás buscando culpables, porque cuando sientes que la vida te ha quitado demasiado, es muy fácil empezar a preguntarte quién tiene la culpa de todo lo que pasó. Y entonces el dolor empieza a convertirse en algo mucho más peligroso, una razón para endurecerse. Así que Cruella empieza a aferrarse a un resentimiento como si fuera lo único que todavía le perteneciera. Ya no quiere simplemente recuperar lo que perdió, empieza a querer que los demás sientan una parte de lo que ella siente, y eso fue lo que más me impactó, porque aquí entendí que su transformación no ocurre de un momento para otro, es como una pequeña grieta que va creciendo hasta romperlo todo. Primero está la tristeza, después la soledad, luego la rabia y finalmente esa necesidad de hacer pagar a otros por sus propias heridas. Cruella todavía tenía la posibilidad de elegir qué hacer con todo ese dolor, pero poco a poco empezó a elegir el camino que la alejaba de aquella niña que alguna vez solo quería sentirse querida. Y aquí empecé a entender que la ropa significaba mucho más que Cruella de lo que yo imaginaba. Desde pequeña había aprendido que una buena apariencia podía abrirte puertas y sobre todo conseguir esa mirada de aprobación que tanto buscaba. Pero ahora, después de todo lo que vivió, la moda empieza a convertirse en algo diferente. Ya no se trata solamente de verse bonita o elegante. Cruella comienza a utilizar su imagen para demostrar quién es. Cada vestido, cada detalle y cada extravagancia parecen decir, míreme, yo soy diferente. Mientras leía sentía que estaba viendo cómo se construía poco a poco el personaje que algún día todos reconoceríamos. Y lo más triste es que esa imagen también empieza a funcionar como una armadura. Cuanto más dolor lleva por dentro, más fuerte quiere verse por fuera. Porque el lujo, el dinero y esa necesidad de destacar le permiten esconder a la mujer que todavía tiene heridas que no sabe cómo enfrentar. Incluso su cabello, dividido entre el blanco y el negro después del incendio, termina convirtiéndose en una parte de esa nueva identidad. Y ahí pensé que Cruella no simplemente encontró su estilo, creó un personaje para protegerse de todo lo que sentía. Ya no quería que los demás vieran a la niña que había perdido tanto. Quería que vieran a una mujer imposible de ignorar. Y así, casi sin darnos cuenta, la pequeña Cruella empieza a desaparecer detrás de ese vestido, de esa mirada y de esa personalidad que un día termina convirtiéndole en una leyenda. Pero lo que más me impactó al llegar aquí es que Cruella ya no parece estar luchando contra lo que le pasó, sino contra todo el mundo. Las pérdidas, decepciones y relaciones que se fueron rompiendo empiezan a cambiar su manera de pensar. Cada vez le cuesta más confiar. Y cuando alguien la hiere, en lugar de detenerse a pensar en lo que está haciendo, empieza a buscar una forma de devolverle el golpe. Y esto es muy triste porque una mujer que alguna vez quería ser querida ahora empieza a pensar que ser temida es mucho más seguro. Sus decisiones se vuelven cada vez más difíciles de defender, pero ella encuentra una explicación para cada una. En su cabeza, no está haciendo daño porque sí, está reaccionando a todo lo que la vida le hizo. Y creo que aquí aparece la pregunta que más me quedó dando vueltas mientras leía. ¿En qué momento una persona herida deja de ser solamente una víctima y empieza a convertirse en alguien capaz de hacer daño? Porque Cruella todavía tiene recuerdos, sentimientos y personas que alguna vez quiso, pero cada decisión que toma la aleja un poco más de aquella niña. Lo más triste es que empieza a acostumbrarse a su propia oscuridad. Ya no siente la misma necesidad de volver atrás, porque ahora el rencor también le da una especie de fuerza. Y sabes, mientras yo iba descubriendo esta parte de su historia, sentía que estaba viendo cómo se cerraba una puerta lentamente. Detrás quedaba la Cruella que todavía podía elegir otro camino, pero delante aparecía la mujer que empezaría a justificarlo todo, con tal de no volver a sentirse débil. Y llegamos al momento que para mí cambia por completo la historia. Cruella ya no está intentando recuperar a la niña que fue ni aquella vida que alguna vez imaginó. Ahora empieza a aceptar la mujer en la que se ha convertido. Y mientras pensaba en todo lo que habíamos recorrido, me di cuenta de que nada apareció de la nada. La niña que buscaba la aprobación de su madre, la amiga que quería a Anita, la mujer que encontró el amor con Jack y todas las pérdidas que después tuvo que soportar siguen estando dentro de ella, solo que ahora están mezcladas con ambición, rabia y una necesidad enorme de demostrar que nadie volverá a hacerla sentir pequeñita. Y esto es lo más interesante, ella misma empieza a construir a Cruella de Vil.
Su ropa, su cabello, su dinero, su forma de hablar y esa mirada desafiante ya no son simples detalles. Forman parte de una identidad que decide llevar hasta el final. Mientras leía, sentía una mezcla muy extraña de tristeza y fascinación porque podía recordar a aquella pequeña que soñaba con viajar y que solo quería sentirse especial. Pero ahora estaba frente a una mujer que había decidido abrazar su lado oscuro. Y ahí entendí que convertirse en villana no fue borrar todo lo que había sido, sino tomar cada herida, cada pérdida y cada resentimiento y convertirlos en una nueva identidad. Entonces la niña que quería ser querida terminó convirtiéndose en una mujer que prefería ser temida. Y después de conocer toda esta historia, yo ya no puedo mirar a Cruella de la misma manera. Cuando llegué al final, me quedé pensando en aquella niña que solo quería sentirse especial, en la hija que buscaba la aprobación de su madre, en la amiga que tenía Anita y en la mujer que creyó haber encontrado la felicidad junto a Jack. Todas esas versiones de Cruella existieron antes de la villana que conocemos, y eso es lo que hace que su historia me parezca tan triste. Podemos entender de dónde viene su dolor, pero eso no significa que tengamos que justificar todo lo que hizo después, porque al final creo que el libro nos deja una pregunta mucho más interesante que simplemente saber si Cruella nació mala. ¿Cuánto de lo que somos viene de las heridas que nos dejaron los demás? ¿Y cuánto depende de lo que decidimos hacer con ellas? Cruella tuvo pérdidas, decepciones y momentos que pudieron romperla, pero también tuvo oportunidades para elegir otro camino, y quizá por eso esa historia no es completamente blanca ni negra, igual que ella. Mientras cerraba el libro, pensé que lo verdaderamente triste no es que Cruella haya sufrido, sino que llegó un momento en el que dejó de querer sanar y empezó a convertir sus heridas en parte de quien era. Y claro, podemos sentir tristeza por la niña que fue sin olvidar a la mujer en la que decidió convertirse. Y bueno, después de conocer esta historia, creo que ya no podemos mirar a Cruella de la misma manera, porque detrás de esa mujer que todos conocemos hubo una niña con muchos sueños. Pero al final fueron sus decisiones las que terminaron construyendo a la villana más icónica de Disney. Y quizá ese sea el mensaje que yo me llevo de esta historia. Podemos entender las heridas que alguien carga, pero nunca debemos dejar que esas heridas decidan quiénes vamos a ser. Porque lo que nos pasó forma parte de nuestra historia, pero no tiene por qué convertirse en nuestro destino. Y bueno, si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.